Bien, pues hoy vamos a colocarnos en este punto del repositorio. Todo el mundo tenemos que estar aquí en las propiedades del log externo y vamos a hacer ORM por XML, tanto para una clase simple como para una que tiene herencia. Entonces, ahora mismo vamos por aquí. Ya hemos visto cómo hacer la persistencia de una clase marcándolo con @entity, poniéndole su identificador. Esto lo hicimos aquí en la clase usuario, le poníamos @entity y con eso lo marcábamos como una clase que puede persistirse. Y con el @id decíamos que lo siguiente que hay, que es nombre, pues esto era su ID. Y estábamos guardando usuarios que íbamos generando aleatoriamente, lo íbamos guardando ahí y luego, por último, como necesitábamos el DAO, al principio lo teníamos sin este método. Esto se marcaba con @repository para indicar que era un repositorio. Este repositorio sirve para guardar clases de tipo usuario, que la clave de usuario es string. Y luego nos hicimos este otro método ya con sintaxis para hacer una consulta particular nuestra, en el que solo nos devolviera los usuarios que tienen el correo conteniendo un texto, que para el ejemplo de aquí le decíamos que tuviera un 5 y cuando lo ejecutábamos salía solo los que tenían en el correo el carácter 5, el resto pues se despreciaba. Todo esto hacía falta incluirlo en nuestra configuración, que la teníamos aquí en config, y que aquí decíamos dónde estaba el paquete con los repositorios, que es este de aquí. Usamos tanto para el modelo como para el repositorio, usamos el paquete Erlang usuario repositorio, y esto lo estábamos metiendo por una propiedad. Lo estábamos metiendo por una propiedad porque así, pues solo cambiando este application properties, podíamos reutilizar esta configuración XML para JPA. Lo teníamos propiedades tanto para los repositorios de JPA como para la ubicación del paquete donde estaban las entidades. Bien, si alguno ha ejecutado esto, os podía fallar os diría que no encontraba este archivo porque no lo subí en el commit, ¿vale? Pero bueno, os dije que esto se podía borrar. De hecho, en clase, cuando nos pusimos con ello, yo lo borré para que no nos molestase y funcionase. O sea que si alguno le dice no existe esto, pues es verdad porque no lo subí. Entonces tendría que borrarlo y funcionaría. Hoy lo que vamos a hacer es estos archivos, precisamente, ¿vale? Bien, pues en este punto empezamos la clase con el pojo simple. Entonces, esta es la forma de hacer ORM, que al fin y al cabo ORM ya dijimos que era hacer el mapeo de objetos de nuestro negocio a una base de datos relacional. Básicamente era decir qué campo va asociado con cada columna de una tabla de nuestra base de datos. Cuando nosotros tenemos que realizar la persistencia de objetos de nuestro negocio y no son pojos, pues podemos hacer dos cosas. Hacernos un pojo que en realidad sea lo que usamos para encapsular todos los datos que hay de mi objeto de negocio que yo quiero guardar, ¿vale? Los puedo poner en un pojo simple. Si yo, por ejemplo, de usuarios tuviera, imaginaos que tuviéramos también pues la contraseña, ¿no? Y la contraseña, por lo que sea, no quiero estar tratando con ella a la hora de persistirlo en algunas partes de mi aplicación, ¿no? Solo hay una parte que se encarga de guardar la contraseña si hay que reiniciarla y en otra no, ¿vale? O si hay datos que no quiero persistir y solo quiero hacerlo de una forma, ¿vale? Pero luego no quiero estar tratando con ellos. Bueno, pues entonces, aunque a lo mejor nuestro usuario pueda tener ese campo, si yo digo, no, yo solo quiero guardar nombre y correo, pues este ya es un pojo y lo está haciendo bien. Pero si esto de heredarse de más cosas que no quiero seguir cogiendo, yo me podría hacer una clase como esta, cuando quiero guardar o leer de la base de datos, coger solo los campos que me interesen, hacerme un pojo como este simple, que no tiene nada más que datos, y entonces esto sería lo que le digo, oye, guárdamelo. Y cuando lo recupero le digo, oye, pues recuperando estos datos me construyo yo, me lo mapeo a un objeto
de mi modelo de negocio, ¿vale? Bien, eso es lo que se llama Data Transfer Object, ¿vale? DTOs, para abreviar. Y si veis aquí, la definición es básicamente eso, hacer un POJO solo con los datos que yo quiero usar para transferir, ¿vale? Yo creo que cuando quiero transferir objetos a otra parte de mi aplicación y solo quiero transferir esos datos, pues se usan DTO. Esto se puede usar tanto por el controlador, con la base de datos o con otros servicios, ¿vale? Otra forma de hacerlo sería con ORM. Aquí se está haciendo ORM, ¿no? Aquí al fin y al cabo se le está diciendo que esto es la primary key y en lo otro, aunque no se ponga nada, ya por defecto JPA te va a coger siempre todo con unos valores por defecto. Por ejemplo, aquí tampoco le estamos diciendo el nombre de la tabla. Se le puede poner un nombre de la tabla que tú quieras, pero si no va a poner de nombre de la tabla pues el mismo que el de la clase. En este caso nos aparecían a nosotros todos los datos que íbamos cargando en la tabla usuario en mayúsculas. Todas esas generaciones de nombres en automático, existe un objeto que se encarga precisamente de generar esos nombres en automático y que también podemos personalizar, ¿vale? En eso no nos vamos a meter, solo que sepáis que se puede hacer y que hay una implementación por defecto que en este caso hace eso. Pone todo en mayúsculas, si fueran varias palabras les pondría también un snake case, por así decirlo, le pone un guión bajo entre medias. Pero aquí la otra opción sería hacer ORM sobre el objeto de negocio nuestro, sobre nuestro propio objeto de negocio, que podría incluso venir de otra librería. Y en ese caso puede ser que no tuviera acceso al código fuente. Entonces, aquí ya lo hicimos por anotación, ahora lo vamos a hacer por XML. Si yo ahora mismo cojo y comento estas dos anotaciones era lo único que decía que esto era una entidad. Vale, entonces si yo ejecuto esto, ahora lo que va a estar haciendo es creándose el repositorio para usuario y entonces usuario tiene que ser una entidad. ¿Veis? Sale esto de aquí. Dice que no hay un tipo que se gestione de la clase usuario, ¿vale? Esto quiere decir que no lo reconoce, esta clase no lo reconoce como una entidad. Y para que el DAO pueda guardarla necesita que haya una entidad, ¿vale? Dijimos que eran dos cosas, que esté marcado como una entidad y que tenga una clave primaria. Bien. De hecho, si lo buscamos, a ver, por aquí, fijaros que dice que el error es creando el bin con el nombre usuario DAO. Vale, ha fallado al iniciarse. Y la razón es esa, ¿vale? No puedo crear un repositorio para este tipo porque resulta que esto no es una entidad. Bien. Pues vamos a definirlo por XML, o sea, las anotaciones que acabo de comentar, esta de aquí, la @20 y el @id, vamos a pasarlo a una configuración por XML. Para eso usamos este archivo. Entonces, como va a haber varios archivos de mapeo, nos vamos a crear aquí en nuestro resources, nos vamos a crear creamos una carpeta que se llame JPA. Y aquí dentro me voy a crear un archivo, un nuevo archivo que se llame usuario.orm.xml, ¿vale? Así dejo claro que es el mapeo ORM para la clase usuario. Doy a Finish y aquí copio esto. Lo pego. ¿Y qué tiene esto de aquí? Que aquí se ve mejor, me decíais. Bueno, el otro día estuvimos viendo la configuración, ¿no? Ya hemos visto configuración de bins, hemos visto configuración de JPA también, y al fin y al cabo lo que tienen todos es que aquí se define un espacio de nombres y unos esquemas, ¿vale? Si yo me voy aquí, veis que son esquemas de Spring Framework. Aquí son esquemas de Persistence, ¿vale? Esto es de JPA y de ORM. Entonces, nosotros aquí teníamos nuestro bins, pues aquí tenemos nuestro entity mappings, ¿vale? Son mapeos de entidades. Y dentro puedo tener, pues, distintas entidades mapeadas.
Bien, me voy a centrar en esta. Esto, al fin y al cabo, es el elemento que dice cómo se mapea la clase usuario en este paquete. Aquí se pone el nombre completo de la clase y lo estoy marcando como una entidad. Entonces, tenemos que identificar la etiqueta @entity, ¿vale? La etiqueta @entity lo identificamos con esto de aquí. ¿Veis? Aquí hay una etiqueta con el nombre entity y aquí le digo la clase, que sería como poner esto encima de la clase. Es lo que estábamos haciendo aquí, no poníamos esto encima de esta clase. Bueno, pues aquí se hace así. Luego viene aquí un acceso que puede ser field o property, ¿vale? Esto es para si queremos que los campos los ataque directamente al campo, cuando tenga que estar leyendo o guardando los valores de cada campo con respecto al valor que hay en las columnas para cada registro de la base de datos. Bueno, pues usamos field. Es muy habitual usar field. Si no, usaría propiedades con getter y setter. Y entonces el código que estuviera en eso getter y en esos setter se ejecutaría para saber el resultado final. Pero bueno, ya veréis que lo habitual es usar siempre el campo porque en este caso, para asignar los valores, yo ya me he preocupado de que sean correctos y antes de guardar a la base de datos tengo que guardarlos correctamente y entonces al leerlos sé que los valores son correctos. Bien. Luego hay aquí una cosa que pone esto ya estoy dentro de una vez que me pongo aquí ya dentro de la etiqueta entity, ¿vale? Dentro de este elemento hay otros elementos dentro. En este caso hay dos, está el table y el attributes, ¿no? Vale. El elemento table sirve para poner el nombre a la tabla. En este caso le voy a llamar usuarios en vez de usuario. ¿De acuerdo? Esto tiene su traducción como @table también. Si yo pongo @table, veis aquí que hay una @table de Java Persistence también, pues sería lo mismo. ¿Visto? ¿Veis aquí cómo se usa? Pues nombre, esquema, pues vale, esto es para decirle la base de datos y la tabla. ¿De acuerdo? Bueno, para que sepáis que todo tiene su traducción. Bien. Pues aquí le estoy poniendo usuarios en plural. Así, cuando empecemos a guardar usuarios con esto, pues bueno, si ya lo ejecutasteis, tendréis en vuestra base de datos una tabla de usuario, que es lo que se iba cargando cuando usamos esto de aquí, y tendréis una tabla usuarios, que es usando esto de aquí, ¿vale? Y así no os confundís, sabéis que están funcionando de las dos formas. ¿Qué más? Luego el otro elemento es atributes, ¿vale? Aquí hay que poner los campos que tiene esa clase. Si no los pongo, pues igual que hacía con las anotaciones, me lo va a coger, pero no le voy a poder dar cierta información, ¿vale? En este caso he puesto los dos campos que tiene. El que es obligatorio es el @id. O sea, el @id ya dijimos que era obligatorio, pues aquí también, aquí ya no se le pone el arroba, se le pone la etiqueta id, solo puede haber uno y es el que funciona como clave primaria para esta entidad. Dijimos en su día que era nombre, pues se le pone id, el nombre del campo, nombre. He dejado esto aquí porque el id muchas veces es autogenerado y ya os dije que el @generated_value este también es muy normal usarlo. Si hicisteis la prueba poniéndole en verde de primary key el nombre, un id que se fuera generando descomentando esto, pues veríais que tendríais tres columnas, una era un entero, era para los IDs y luego tendríais nombre y correo. Pues aquí estoy usando lo mismo que usamos en el ejemplo, la primary key es el nombre, pero para que sepáis que también se le puede poner el elemento generated value y la estrategia que se quiere usar, ¿vale? Dependiendo si quieres usar una tuya propia que te hayas picado, alguna que ya exista, o lo dejas un poco a criterio de que la base de datos se encargue de generar los valores en función normalmente del tipo que es ese campo, ¿vale? Pues aquí lo normal, si le pones esto, es un autonumérico incremental. También se le puede restringir, por ejemplo, el tamaño. Si yo no quiero que el nombre tenga más de 16 caracteres, pues le puedo poner esta constraint. Y ya cambiando a otro campo, en este caso ya ID solo puede haber uno, el resto se le pone con la etiqueta básica, ¿vale?
Entonces con esta etiqueta basic igual le ponéis el nombre con el name igual nombre del campo, en este caso el otro que nos queda que es correo. Si yo no le pongo nada, tomaría como que es opcional, ¿vale? O sea, puede tener valores null en la base de datos ese campo. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo esta etiqueta para decir que no puede ser null, ¿vale? Por eso le añado esto. Si no quisiera ponerle esa constraint, pues lo podría borrar y veréis que también se guarda. Esto es una cosa que os propongo aquí, que lo hagáis poniéndolo, quitándolo, y así veis la diferencia, ¿vale? Para ver la diferencia de lo que se está creando, tendréis que hacer un drop de la tabla y así ver la diferencia de los campos. Si yo me voy a ver la tabla esta, pues veo que tengo la tabla de usuarios. Cuando yo ejecuto esto, pues ya lo hice antes y entonces tengo aquí el correo, no tiene ninguna limitación. Esto sería sin usar esta etiqueta y aquí veis que tiene los 16 caracteres que está de aquí. Entonces, si queréis ver la diferencia de usar uno u otro, pues sería tan fácil como decir, voy a borrar esta tabla. Pues le pongo aquí drop, le pongo aquí drop table y el nombre de la tabla que quiero, lo ejecuto y entonces esa tabla me desaparece. Ahora voy a ejecutarlo así y veréis que me aparece que el campo correo ya no puede ser nulo. Pero bueno, antes de ejecutarlo, está claro que yo me he hecho aquí un archivo, ¿no? Lo he declarado ya cómo se tiene que guardar, pero me va a hacer falta todavía meterlo en mi configuración, ¿no? Bien, pues me podéis decir, sin pulsar aquí, me podéis decir dónde tengo que indicarle yo que coja este archivo para incluirlo en mi configuración. En el Properties. Seguro. Esto, ¿quién dijimos que se encargaba de verdad de hacer el guardado en la base de datos? Porque dijimos que tanto el usuario como el usuario dado eran el Entity Manager, exactamente, el Entity Manager, no vale. Entonces, el Entity Manager, tenemos que modificar el Entity Manager para que coja también esta configuración. ¿Y dónde está el Entity Manager declarado? En el JPA config. En el JPA config, vale, la respuesta correcta es esa. ¿Visto? Entonces, si le dais, pues eso, en el JPA config. Vamos al JPA config y aquí es lo que he borrado antes, ¿vale? Que estos todavía no los tengo. Pero bueno, me sirve para ponerlo como ejemplo. Al fin y al cabo, fijaros que sería aquí cambiar esto y ponerle usuario. Como esto no los tengo todavía, pues lo sigo borrando, ¿vale? Entonces, ahora mismo, en la propiedad de los recursos de mapeo para mi Entity Manager, ¿vale? Estoy añadiendo este archivo que está en la ruta correcta, JPA, usuario, ORM, XML, ¿vale? Aquí hay que poner la ruta completa, incluido si está dentro de directorios, pues hay que añadirlos, ¿vale? En este caso, como está dentro del directorio JPA, pues ponéis JPA barra y el nombre del archivo. ¿Sí? Bueno, pues entonces vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Entonces, para ver los resultados, me voy aquí a H2. Ya termina de ejecutarse, ¿no? Recordad que tendréis que darle aquí, no se ve aquí el iconito tan chico. Vale, aquí. Este icono de aquí es lo que importa. Cuando yo añado tablas, pues tengo que refrescar, ¿vale? Entonces me aparece, me coge ya todo lo que hay en ese esquema, en ese catálogo, y aquí lo puedo ver. ¿Visto? Si yo me voy aquí a usuarios, veo que el nombre sigue siendo 16 not null. Como es un ID, no va a permitir que sea nulo. Voy a poner esto. Como es un ID, no va a permitir que sea nulo y no se lo tengo que estar poniendo. Pero el correo, que antes no ponía nada aquí, solo ponía varchar 255, pues veis ahora not null, porque le he puesto que no sea opcional. Entonces, si hacéis al revés, pues si comentáis esta línea, veréis que vuelve a ponerse de la otra forma. Y así veis que de verdad todo lo que está aquí se vuelca a vuestra base de datos sin tener que estar vosotros haciendo los scripts, ¿vale? Luego, incluso si queréis por tema de documentación que se os generen los scripts,
añadiendo una línea al Application Properties, os lo puede generar y ya cogéis el script de ahí sabiendo que ese script hace exactamente esto. Pero bueno, voy a ver qué hay dentro y veis que me ha guardado un usuario, que será el mismo que está... Bueno, no, porque como no tiene un 5, este no tiene un 5 y por eso no nos sale. Vale, tenemos ahora mismo el filtro puesto para que solo nos salga los que tienen un 5. Le voy a poner un 6, por ejemplo, que este sí que lo tiene. Y ya está. Y así vemos que todo está funcionando exactamente igual que el otro día. ¿De acuerdo? Entonces, habríamos pasado de la configuración por anotación a la configuración XML y ya os digo que, ¿veis que sale aquí? ¿Vale? Este tiene aquí el 6. Y si yo esto lo vuelvo a ejecutar, veo que ya tengo 2, ¿vale? Y el otro, como no tiene 6, no sale aquí. Veis que tampoco es tan difícil, lo único que los archivos XML son un poco más feos, por así decirlo. Hay que andar con más ojo, puedo recibir a lo mejor menos ayuda, me puedo confundir aquí en los strings, ¿no? Sobre todo. Y bueno, hay que tirar un poco más quizá de documentación o cuesta incluso más encontrarla. Como os dije el otro día, lo mejor es que vayáis al Wikibook. En el Wikibook está siempre tanto lo que sería definirlo por anotación como definirlo por XML. Y entonces normalmente te resuelve las dudas por ahí. Y luego ya el resto es probar y ver que funciona. ¿Alguna pregunta de esto? En el principal que hemos cambiado, mi comandante. En No el hemos cambiado principal, nada, ¿no? que es el principal. Al datos No deportivos te API. oigo. En el main, dices, en el main. Sí, sí, en el main. No, aquí no hemos cambiado nada. Si es que para el main le da igual. O sea, tenéis que tener en cuenta que aquí las responsabilidades están repartidas. Entonces, la definición del mapeo del ORM, pues está en un sitio, que aquí al main le da exactamente igual. La responsabilidad de ejecutar eso con el Entity Manager está en lo suyo y el resto le da igual. O sea, el Entity Manager solo va a ir escaneando los paquetes que tú le digas o cogiendo los recursos de mapeos que tú le digas. Pero el main completamente es que le da igual todo eso. Él solo sabe que aquí recupera un bin de usuario DAO, que alguien se encargará de cargar en el contenedor y usa este método, ¿vale? O sea, aquí para guardar, aquí para recuperar. Y ha terminado, no tiene que hacer nada más. Entonces, el datos deportivos API en el main no hemos cambiado para nada. Listo. De hecho, si os fijáis, el usuario DAO, el repositorio, tampoco lo hemos tocado. O sea, simplemente es donde está la definición del ORM, que es hemos comentado estas líneas, esto también lo puedo quitar, ¿vale? Que no, estaba ahí, pero vamos, como no es un entity, le da igual, esa anotación no sirve para nada. Entonces, hemos comentado estas líneas para quitarlas y como ya no están aquí, pues claro, el DAO dice que no se puede construir. Bueno, pues lo defino de otra forma. Aquí está definido y aquí lo añado, ¿vale? Con esta línea lo añado al Entity Manager y se acabó. En realidad son los cambios que hay que hacer. Si nos vamos aquí al repositorio, es este commit de aquí, pues veis que es comentar eso, añadir este archivo aquí y ya está, y se ha terminado. No hay ningún cambio más. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vale, bueno, pues entonces vamos a hacer el descanso ahora y así luego ya vemos esta otra parte de aquí, la de coherencia.